Para este examen del tercer parcial, se tiene que mostrar por comparación el número mayor de dos entradas de 4 bits. Ese número mayor debe visualizarse en un display de 7 segmentos. Para ello se realiza lo siguiente. Bueno, este es el diseño esquemático como debe quedar al final, teniendo nuestras dos entradas de 4 bits y nuestro display como su salida final. Las dos entradas de 4 bits van a pasar por un comparador y al igual por un multiplexor. En el comparador va a decidir cuál de esos dos es mayor para otorgar la salida y decirle al selector del multiplexor qué labor tiene que tener para que pasen de estos dos datos cuál tenga que pasar al final. Después ya sale esta salida al convertidor, donde aquí se va a hacer de 4 bits a 7 bits para que al final se muestre el valor en el display. En el multiplexor se tienen 4 multiplexores de 2 a 1 de 1 bit, pero como nuestras entradas son de 4 bits, debemos poner 4 multiplexores 2 a 1 de 1 bit para que así se junten todas sus salidas y así tener los 4 dígitos, los 4 bits. Para comenzar, se van a hacer varios archivos de diseño. En el primer archivo de diseño se va a hacer lo del multiplexor 2 a 1, que es lo que está aquí adentro. Es este pequeño, es el que se va a realizar, bueno, son los 4. Empezamos poniendo su entidad. Su entidad va a ser con 3 entradas y una salida. Las entradas van a ser de 1 bit. Esas son las entradas convencionales y este es su selector. Y la Q, la salida, también de 1 bit. Para iniciar con la arquitectura, se inicia con un proceso donde están incluidas las entradas. Y se va a hacer con una declaración if-else. El if es cuando el selector tiene un valor de 0, entonces la salida, que es Q, va a tener el valor de A. Pero si el selector no es 0 y tiene otro valor que sería 1, entonces la Q o la salida va a tener el valor de B y se pone el final de la declaración if. También se pone el final del proceso y de la arquitectura. Con eso ya tenemos nuestro primer multiplexor 2 a 1 de 1 bit. Después se crea lo del multiplexor 2 a 1 pero ahora de 4 bits. Como son de 4 bits, entonces nada más se va a cambiar las entradas, las primeras dos entradas, a de 3 down to 0. Y el selector siempre es de 1 bit porque nada más se escoge uno. La salida también va a ser de 4 bits, se pone 3 down to 0. La arquitectura va a ser el componente de todo lo que fue nuestro multiplexor 2 a 1 al inicio. Es decir, es la misma entidad que se tiene aquí, pero ahora en vez de entidad va a ser un componente. Ya se están juntando, por eso es como que ya está adentro de. Entonces se pone aquí como componente y luego se van a establecer los port map. Aquí va a ayudar a que se anexen todos esos valores y también que es lo mismo que se estableció aquí, pero de una manera definida. Aquí ya le otorgamos como que el nombre que va a tener 0, 1, 2 y 3, que es exactamente lo mismo que está aquí en este lado. 0, 1, 2 y 3, para poderlos diferenciarlos entre sí y así cada quien tenga su valor final dependiendo de los valores que se le ingresen. Ya que se pusieron estos port map, se pasa al siguiente archivo de diseño, que es el convertidor de BCD a 7 segmentos. Aquí lo que va a hacer es que su entidad es convertidor y va a tener una entrada y otra salida. La entrada va a ser de 4 bits y su salida de 7 bits, ya que pues van a entrar primero 4 bits que están aquí
van a entrar al convertidor para que finalmente salgan 7 bits y así salga al display los 7 segmentos. Entonces, para eso se construye la arquitectura iniciando con un proceso, el proceso E, que en este caso sí le puse. Aquí puede tener cualquier otro nombre, cualquier otra inicial, pero que no se repita con las demás para evitar confusión. Entonces, lo que yo hice fue agregar un case, que es cuando el caso E, que pues es la entrada, vale estos valores que están aquí. Entonces la salida R, que es aquí la misma, la de los 7 segmentos, pues ahora va a tener este valor, que es las combinaciones posibles según por ánodo común de un display de 7 segmentos que utiliza la tarjeta NetSys 4 DDR. Por ejemplo, aquí cuando todo vale 0, aquí están 4 segmentos, entonces va a pasar a 7 segmentos, aquí son 7 dígitos, y pues este número refleja el número 0. Son equivalentes entre sí, pero están en otro modo, este está en binario y este está en BCD. Y al final, ya que se pusieron todas las combinaciones que son del 0 al 9, porque es lo que está en un display, se pone when others, que es muy importante que se ponga cuando se utiliza el case when. El when others es para evitar confusión en el programa y así pues no ponga ningún valor, o sea, no refleje nada, ninguna luz en el display, por eso es una X. Después se pone el final del proceso y el final de la arquitectura. Para pasarnos al siguiente archivo de diseño, que es el comparador. El comparador es este de acá, donde es el que se va a encargar de cuál valor es mayor o menor. Entonces, tenemos dos entradas en el comparador, ambos son de 4 bits. Para recordar, los 4 bits aún siguen llegando de las entradas principales, que aquí se conectan también. Entonces se pone su salida también, que es Q1, su salida de 1 bit, porque es el que nos va a indicar cuál es el que va a encender, dependiendo qué valor tenga, cuál sea mayor. Para eso iniciamos con la arquitectura. Se empieza con el proceso ingresando las entradas que se tienen en el comparador, que son en este caso X y Y, puede tener cualquier otro nombre. Entonces se usa la declaración if-else, donde if si X es menor a Y, entonces Q1 es igual a 1. Y si es el caso al revés o igual, sería aquí else, Q1 es igual a 0, adquiere a este valor. Se pone el final del proceso y el final de la arquitectura. Después pasamos con las conexiones o las conexiones principales. Aquí es como que todo el conjunto de lo que se hizo anteriormente, lo que ya expliqué anteriormente, se va a hacer en uno solo como componentes, ya no como entidades. Para esto se hace primero la entidad del mismo, de las conexiones, y se pone sus entradas. Sus entradas son H y K. Aquí H y K son las principales que se tienen, que son aquí, son las que se van a ingresar en el programa para que al final se haga todo el procedimiento que se va a juntar como componentes y al final arrojarlo en el display de 7 segmentos. Por eso es muy importante tener este archivo de diseño para juntar todo y todo tenga como sentido y señales y pueda tener un buen funcionamiento. Entonces se pone las dos entradas que son de 4 bits como nos los pide el problema y el display. El display va a ser nuestra salida ya final, que pues tiene 7 segmentos, entonces va de 6 down to 0. Se pone la arquitectura de las conexiones va a ser lo de la caja de 4 bits. La caja de los 4 bits fue el segundo que
puse del archivo de diseño, ya que no es necesario poner el primero porque aquí se puso, aquí ya está como su componente, ya está dentro. Entonces pues ya se sobreentiende el programa de que se está enfocando en ambos. Entonces se pone como componente, se cambia la palabra de entity por component y después se pone en the component, y vamos a hacer lo mismo con los siguientes, con los otros archivos, como el de la caja de comparador. En el comparador se hace lo mismo, se cambia por component y se deja totalmente igual, no se tiene que hacer ninguna modificación, es copiar y pegar. Después se van a otorgar las señales. Las señales son estas de acá, que nos va a permitir como la conexión, la continuidad del comparador con el multiplexor con el convertidor y el convertidor con el display, y así sucesivamente, para que tenga pues esas señales, ese señalamiento. Aquí le otorgué el nombre de num y de cell como de selector para no perder rastro de dónde está cada cosa. Luego se van a escribir, se va a empezar con las interconexiones. Estos son de suma importancia para que el programa sepa bien a dónde tiene que ir, qué se tiene que conectar con quién, tiene que tener así bien establecido como que qué ruta va a tomar cada cosa, porque hasta antes de esto pues todo estaba como cables sueltos, entonces se tiene que decirle al programa a dónde quieres que se debe conectar. Por ejemplo, el multiplexor tiene que tener un port map con HK, el cell y el num. Esto quiere decir que el multiplexor de acá se tiene que conectar con la entrada HK, aquí están las líneas, se conecta con el num y con el cell. Este es el cell, pero el selector, y el num que se está conectando. Entonces, estas son las conexiones que tiene el multiplexor. Se anotan como port map para que el programa sepa hacia dónde va pues los valores que se van poniendo desde los valores principales. Pasa lo mismo con el convertidor, se va a conectar con num y con el display. Igual el comparador se va a conectar con las entradas principales y su selector. Aquí está el convertidor con el num, el comparador, que aquí se con las entradas principales y su selector. Ya que se tiene todo eso, se pone fin de la arquitectura. Hasta ahí ya tenemos todo lo necesario para iniciar con la simulación. Todos esos archivos de diseño por aparte es exactamente lo mismo que aquí se expresa. Para comprobar su funcionamiento se va a iniciar con la simulación teniendo estos valores. Antes de empezar la simulación se debe crear un archivo de simulación en la cual su entidad no va a ser ninguna, no es necesario otorgarle una entidad, pero en la arquitectura se va a copiar la entidad del archivo de diseño de conexiones, que son las entradas principales. Aquí se va a cambiar el nombre por component porque ya va a ser un componente, ya lo está juntando para que todo tenga su proceso, ya que en el archivo de conexiones ya está todo conjunto, ya está todo con señales y conectado correctamente como debe de ser. Entonces se sobreentiende en el programa que es todo lo que está en conexiones, aquí está pues ya como resumido y se entiende. Así que se le van a otorgar las señales que son H y K, que son las principales, y la señal de salida que es el display. Se empieza con su proceso de simulación con su port map, donde se va a necesitar pues que estos valores estén funcionando bien. En este caso, para que pueda ver si funciona el programa, ya que no puedo tener la tarjeta NetSys 4, se ponen algunas combinaciones al azar, solamente para ver si
De estos dos números, el programa me dice cuál es mayor y así me muestra 7 segmentos la combinación de ese número. Por ejemplo, en el primero es un 0 de forma decimal y aquí hay un 1 de forma decimal. Por lo tanto, me tiene que mostrar el número 1 en su forma de 7 segmentos, su combinación. Para esto, iniciamos la simulación y tenemos que cuando vale 0, la entrada H y la K vale 1, entonces su salida tiene que ser en BCD de 7 segmentos del número 1, que sea equivalente. Y aquí tenemos nuestro valor en BCD del número 1. Se comprueba con la tabla de verdad de ánodo común y se tiene que es correcto todos los datos que arroja el programa. Para tener otro ejemplo, tenemos cuando ambos números son iguales. Cuando ambos son iguales, entonces tiene que arrojar ese número. Aquí H, la entrada es 1, K, la entrada es 1, entonces la salida del display tiene que mostrar el número 1. Como otro ejemplo, tenemos cuando 4 y 7. En este caso el número mayor sería 7, entonces en el BCD de 7 segmentos el número que se tiene que mostrar esta es su combinación del número 7 y así va a encender, por lo cual es correcto también. Nos pasamos a la siguiente que sería 9 y 3, el número mayor es el 9, entonces nos tiene que mostrar la combinación del número 9 en el display. Lo buscamos y es correcto. Con otro ejemplo tenemos cuando 0 y 1. Aquí la entrada H vale 1 y la entrada K vale 0. El número mayor es 1, por lo cual tiene que mostrar ese número en el display de 7 segmentos. Es la combinación del número 1 que se puede encontrar. Y así se pueden ir poniendo varios valores al azar para ver el comportamiento y si funciona nuestro programa.